Bueno, buenos días, muchas gracias por conectarse a nuestra sesión académica. El día de hoy vamos a desarrollar la temática de lesiones de extensión lateral en recto, tratamiento con disección endoscópica submucosa versus eh, cirugía transanal de mínima invasión. Los tópicos a desarrollar son las lesiones de extensión lateral, su clasificación y repercusión, las técnicas endoscópicas para tratarlo y finalmente unas conclusiones después de la revisión de la literatura. Las premisas de la conferencia anterior dejaron por sentado que la mayoría de las lesiones colorectales pueden tratarse con resección mucosa endoscópica o mucosectomías y preferiblemente en el menor número de pies, que toda lesión con sospecha de invasión submucosa superficial eh, debe tratarse con resección en bloque y para poderlos clasificar adecuadamente se deben usar las escalas endoscópicas con los filtros que traen los diferentes colonoscopios y que una buena clasificación evitaría el infratratamiento y con ello la recurrencia o el cáncer de intervalo o el sobretratamiento y no exponer al paciente a la morbimortalidad de una resección anterior de recto o una resección abdominoperineal y la presencia de estomas. Cualquiera que sea el tratamiento para las resecciones en bloque, todas estas piezas deben ser orientadas, el cabo proximal, el lateral izquierdo derecho y el polo distal de la lesión, colocadas sobre un caucho o un corcho con pines o alfileres, donde se observe el tamaño de la lesión según una regla en escala de centímetros con milímetros y finalmente estarse hidratando hasta poderse lograr fijar con formol de solvente por ciento antes de 6 horas para evitar la muerte celular sin una buena fijación. Entonces, las lesiones de extensión lateral son aquellas que tienen mínimo 10 milímetros y su tendencia es a crecer en el eje horizontal más que en el vertical hacia la luz, es decir, son lesiones planas o sésiles. La prevalencia en estudios de pesquisa es aproximadamente del 1,1% en aquellos pacientes en que se está haciendo seguimiento después de una neoplasia colorectal, puede ser hasta el 3,6%. La importancia de estas lesiones es que contribuyan al 35 o hasta 40% de las lesiones de cáncer colorectal después de algún tipo de colonoscopia, lo cual muestra que pueden pasar desapercibidas. Ellas se pueden clasificar según su patrón a la luz del colonoscopio en granulares y no granulares. Las granulares a su vez pueden ser homogéneas o de nodularidad mixta y las no granulares pueden ser planas, elevadas o pseudodeprimidas. Esta histología tiene un análisis muy relevante y vamos a desarrollarlo a partir de los hallazgos de este metaanálisis en donde identificaron 1.398 pacientes con una suma de 2.600 lesiones en donde la distribución es similar de estas lesiones en el colon distal y proximal. Ellas un 36% se encuentran con displasia de alta grado y un 8,5% con invasión submucosa. La presencia de invasión submucosa es mucho más frecuente en 1,8 veces en las lesiones no granulares versus las granulares y la distribución según la histología es muy similar entre homogéneas, de nodularidad mixta y planas elevadas y se presentan en un menor porcentaje, un 5% en las pseudodeprimidas. Cuando las clasificamos por capacidad de invasión submucosa según el tamaño, después de 2 centímetros aumenta a un 9,2% su capacidad de invasión y más de 3 centímetros, 16% de probabilidad de invasión submucosa y esto es lo que le da la relevancia tanto del tamaño como del patrón eh, endoscópico. Cuando la subdividimos ya por patrones, el patrón granular homogéneo solamente cuenta con un 0,5% de invasión submucosa.
el plano elevado 4,9% de invasión submucosa, los de nodularidad mixta hasta un 10% tienen invasión submucosa y a su vez hay que identificar que tienen un 20% de multifocalidad, es decir, que en las zonas de mayor prominencia hay focos de invasión submucosa y esto es de tener en cuenta, así como en las pseudodeprimidas, donde tienen un 31% de probabilidad de tener invasión submucosa y un 45% de puntos o de multifocalidad para hacer esta invasión. Todo lo anterior nos conlleva a pensar que al menos en estas últimas dos, la resección en bloque es mandatoria. En este mismo metaanálisis buscaron la distribución de las lesiones de bajo grado, de baja probabilidad de invasión y son más frecuentemente ubicadas en el colon proximal, un 70%, mientras que las histologías, las de patrón nodular, granular mixto y las no granulares pseudodeprimidas se encuentran mitad y mitad entre el colon proximal y distal. Entonces, dos o tres de cada cuatro de las lesiones de alto grado de invasión se encuentran distalmente localizadas y de menor riesgo de invasión, tres de cada cuatro están en el colon proximal. Si las subdividimos entre recto y colon, en este metaanálisis identificaron algo muy importante. Las de recto se encuentran en general mayor de 5 centímetros. Son más frecuentes las pseudodeprimidas y las de nodularidad mixta tienen un 31% de displasia de alto grado y un 41% pueden tener displasia de alto grado más carcinomas invasivos. Esto es muy importante para el tema que estamos desarrollando. Entonces, esto nos da un dilema de cómo hacer el tratamiento. Podríamos hacer de entrada una cirugía radical con excisión mesorrectal total o un tratamiento localizado para identificar el beneficio de la preservación de órganos. ¿Cómo tomamos esta decisión? Con las herramientas diagnósticas que nos permitan clasificar un tratamiento adecuado para la resección localizada sin que se nos pasen aquellos que requieren la resección radical. Y estas herramientas tienen que tener esas dos premisas: detectar la invasión y detectar la probabilidad de compromiso metastásico de los ganglios linfáticos locales. Entonces, para hablar de esto, debemos evaluar el rendimiento de la colonoscopia antes de la resección. Este es un estudio de los Países Bajos en donde usaron el protocolo para 343 lesiones no pediculadas colorectales, en donde usaban la estrategia de clasificar con luz blanca y luego con el NBI, y luego de resecadas las lesiones hacían un apareamiento con la histología. Utilizaron dos grupos de endoscopistas expertos a quienes se les hizo como una inducción análisis para homogeneizar los criterios y con esto clasificar las lesiones como de invasión superficial o no invasivas y de invasión profunda. Y miren ustedes, hubo un, como un acuerdo entre las no invasivas del 92% con una alta sensibilidad, especificidad y los valores predictivos. Y para las de invasión profunda hubo un 95% de acuerdo entre los grupos de endoscopistas comparado con la histología y les dio a todos ellos un área bajo la curva del 85% con un margen estrecho del intervalo de confianza entre el 80 y el 90% de certeza usando esa estrategia de análisis endoscópica de las lesiones. También es importante recalcar que las resonancias antes de la resección son eh, preferidas debido a las alteraciones que se presentan post-resección de aumento ganglionario, inflamaciones, fibrosis o cicatrices que podrían distorsionar y disminuir el rendimiento de esta lectura. Entonces, la doctora Gina Brown con su equipo en este protocolo institucional en donde propone una resonancia como método predictor para lesiones de cáncer rectal temprano,
esta resonancia de alta resolución se usó en pacientes con clasificación en resonancia de T3B, es decir, con menos de 5 milímetros de invasión de la muscular propia, con cortes de 0,6 por 0,6 por 3 milímetros, y luego lo correlacionaron entre las lecturas de los radiólogos expertos y la histología después de resecada la lesión. Y si podemos ver altos valores predictivos positivos y negativos con una correlación con la histología del 89% para lesiones con invasiones de 1000 micras o menos, y para lesiones con invasión de T3B o menos del 89%, y el índice interobservador fue del 74%, y esto es un muy buen índice para la lectura de la resonancia preresección. Pero esto también llevado a cabo en la misma institución para pólipos de tamaño significativo con sugestión endoscópica de invasión más el cáncer colorectal temprano, y aplicaron el mismo método y encontraron versus la histología que clasificaron un 90% los radiólogos versus la histología, que las lesiones eran localizadas, no invasivas, fueron asertivos en la profundidad de invasión en el 89%, y podrían incluso sugerir el abordaje con un 90% de eficacia local, es decir, para la preservación de órganos. Entonces, la resonancia de alta resolución prequirúrgica o preresección debiese ser parte del protocolo. Y luego de encontrarnos estas lesiones T1, ¿qué podemos hacer? Entonces, este es un estudio basado en la observación de la base de datos de los Países Bajos, en donde ellos, primero que todo, evaluaron su capacidad, su asertividad en el diagnóstico de todos los pacientes que clasificaron como T1 sin ganglios o T1 con N positivo, y con su evolución respecto al tiempo después de ir entrenando tanto a los endoscopistas como a los patólogos. Entonces, la tasa de asertividad global o el porcentaje fue del 79,3% en general en todos los periodos que evaluaron, con una mayor eficiencia en el periodo de 2015 a 2018, en donde el 85% de los que ellos determinaron como T1 en realidad lo eran, T1 sin ganglios positivos, y un 63% con ganglios positivos, pues fueron asertivos en su estratificación. ¿Qué hicieron con los pacientes? Hubo varias estrategias, entre ellos los que no se trataron, unos se les dio solo quimio-radio por decisión del paciente, y a otros que fueron llevados con o sin neoadyuvancia a decisión local. Entonces, todos los que fueron llevados sin neoadyuvancia fue el 90% de los T1N0, y lograron hacer resecciones locales que podían ser TAMIS, polipectomía, decisión mucosa o submucosa, o TEO, TEM, cualquiera de las estrategias locales, lograron un 85% mantenerse sin necesidad de decisión mesorrectal total como estrategia de rescate o como terapia primaria, que fue dado para el 20%. Y a todos los que se les dio neoadyuvancia, el, en total, el 46% de los que se llevaron a neoadyuvancia requirieron solamente un 53% decisión mesorrectal total como terapia de rescate, y el 80% fueron llevados a tratamiento primario después de la neoadyuvancia, ya sea por persistencia o recrecimiento, no siendo esto un TNT formalmente, pero esa fue la pauta que ellos llevaron a cabo en ese periodo. Y a todos los que se les encontró un ganglio positivo, en realidad solo lograron un 42% no llevarlo, sino a decisión local, y todos los demás con neoadyuvancia
terminaron con decisión mesorrectal total. Concluyendo entonces que en tendencia a todos los que se les llevó a decisión local se les preservó ese tratamiento cuando no hubo ganglios en un 63%. Cuando esta fue fallida se rescató un 11% con decisión mesorrectal total y un 25% fueron llevados como tratamiento primario a esto, y estos eran aquellos que no respondieron a la neoadyuvancia. De los tipos de decisiones, pues como les contaba, pueden ser endoscópicas o quirúrgicas, en su mayoría endoscópicas. El tratamiento de la disección endoscópica submucosa, que es un tópico que mencionamos en la charla anterior, consiste en el uso del endoscopio con disectores endoscópicos para la decisión de las lesiones, llegando por el plano submucoso. Aquí, por ejemplo, se muestra en la unión rectal, en el allo anorrectal, una lesión que fue resecada con esta estrategia. La disección endoscópica tiene una eficiencia para lesiones con invasión superficial o menor de 1000 micras del 97%, y el 90% pueden ser resecados en bloque, y cuando ya son más profundas la eficiencia en resección R0 cae al 65% y la mayoría de las veces tiene margen vertical positivo. El tiempo aproximado de 105 minutos. Se pueden perforar un 5% de los procedimientos, y en recurrencia también hasta el 5%, y toda vez que haya márgenes positivos o factores de alto riesgo histológico de recurrencia o de invasión nodular, deben ser llevados a algún tratamiento de rescate. En estas dos series, la japonesa muestra las diferencias entre el uso de la terapia de disección endoscópica submucosa en el resto del colon versus en el recto proximal. El procedimiento es mucho más corto en el recto, con diferencias pues estadísticas. La capacidad de hacer resección R0 pues es superior a nivel de recto proximal. No, la tasa de perforación o sangrado postquirúrgico es similar, y una tendencia a presentar discretamente más picos de fiebre eh, el resto del colon versus el, el recto. En esta otra, que es ubicado en la unión anorrectal, esta serie que es de Portugal, quiso comparar el rendimiento del ISD en estas dos segmentos, en el recto o en la unión anorrectal, comparando su rendimiento, pues fue similar la capacidad de recepción en bloque, R0, la curación, y en lo único que hubo diferencia es que hubo más dolor en la unión anorrectal y presencia de estenosis, pero consideremos que es un N relativamente pequeño, pero es una muy buena estrategia de análisis en ese país, en Portugal. Esta, que es la otra estrategia que estamos analizando, es la cirugía transanal de mínima invasión, que cuenta con la presencia de un puerto de trabajo de hecho en gel con un diámetro de 34 milímetros. Puede tener una longitud del tubo de 4,4 centímetros o hasta 15 centímetros si se usa la plataforma larga. Tiene tres lugares o tres puertos de trabajo para ingresar una cámara rígida que nos da, puede ser de 5 o 10 milímetros, que tiene un lente de 30 grados, pero que nos puede dar una visualización 360 grados. Usar el instrumento laparoscópico al cual estamos acostumbrados los cirujanos para hacer tracción, disección. Pueden emplearse herramientas de succión e irrigación, e incluso sutura. Y se mantiene el recto insuflado con CO2 para evitar el colapso de las paredes. Las distintas estrategias pueden ser disecciones de espesor completo o disecciones de espesor parcial por el plano submucoso. Aquí es un ejemplo de una de estas cirugías en donde se hace una resección de espesor total de una lesión
de extensión lateral plana en el recto inferior, que luego pues se puede cerrar el efecto por este mismo puerto de gel. La eficiencia de esta estrategia es del 97% y tiene 98% de probabilidad de resecciones en bloque para invasión superficial e incluso para invasión profunda hasta un 90%. Tiene un tiempo menor de 76 minutos comparado con el ISD y su tasa de recurrencia es variable entre el 0,6 y el 2,6%. Abajo haciendo una discriminación en una serie estadounidense, cuando el T1 es de bajo riesgo, puede llegar a 6,7% de recurrencia, si es de alto riesgo histológico hasta un 13%, y se muestra casi un 30% de recurrencia para los T2 N0, lo cual prácticamente la hace prohibitiva como parte de la estrategia, o por lo menos conocer que hay un 30% de probabilidad de riesgo y habría que hacer un tratamiento adicional. Y nuevamente, si hay márgenes positivos que se presentan aproximadamente en el 4% o histología de alto riesgo, se debe proponer un tratamiento de rescate. Este metaanálisis quiere comparar el ISD con esta estrategia de cirugía transanal endoscópica. Es importante conocer que históricamente primero nació el TEM o microcirugía endoscópica transanal y posteriormente aparece el TAMIS. Entonces, generalmente hacen esas comparaciones. El TEM es más generalizado en Europa, el TAMIS un poco más generalizado en Norteamérica. Entonces, los estudios tratan de comparar el rendimiento de estas versus el ISD. En general son similares. Lo único que sí encontramos es que tiende a ser mucho más eficiente capacidad receptiva en los países orientales como Japón y Corea, pero el TAMIS también sigue siendo muy eficiente y el TEM en los países occidentales, pero este metaanálisis no muestra diferencias. Este otro metaanálisis que compara el TEM o el TAMIS versus el ISD que salió este año muestra que las tasas de perforación son similares, la estancia hospitalaria tiende a favorecer al ISD, pero no logra ser estadísticamente significativo, el tiempo quirúrgico es similar, la tasa de resección R0 es similar y la recurrencia también. Entonces, básicamente estos hallazgos proponen que se puede individualizar el caso porque la eficacia y la seguridad son similares y puede estar más influido en el lugar donde se encuentra el cirujano y su preferencia. Esta otra experiencia, ya comparando directamente el TAMIS con el ISD en un hospital comunitario en China, donde reclutaron 30 pacientes, mostró que demográficamente que eran similares los grupos. El TAMIS dio un número de mayor de casos donde el tratamiento se hacía por encima de los 5 centímetros en la mayoría de las lesiones versus el ISD que llegaba hasta 3 centímetros. Entonces, en eso hubo diferencia, el resto, la estructura como tal o el espécimen eran muy similares y márgenes positivos se encontraron en 2 de los 11 pacientes del ISD. Cuando ya evaluaron las características del acto quirúrgico, fue más corto el TAMIS versus el ISD. En este otro estudio también chino, donde quisieron comparar lo mismo y este era aleatorizado, eh, encontraron, buscaban tratar a los pacientes con neoplasia temprana de recto que estuvieran eh, que tuviesen al menos 2 centímetros de diámetro y aleatorizaban uno a uno a cualquiera de las dos estrategias en los diferentes hospitales que aplicaron para el estudio. La recolección de datos estaba planeada entre 2017 y 2019. El N que quisieron conseguir
era de 96 pacientes. Sin embargo, fue muy lenta la consecución de los datos y tuvieron que suspender el protocolo, pero los grupos igual los trataron de analizar y encontraron que había discretamente menos complicaciones en el ISD versus el TAMIS en un 30%, pero que eran complicaciones menores, que no requirieron reintervenciones y que los que se complicaron en el ISD pues fueron manejados con clip endoscópico. En los outcomes secundarios, los desenlaces secundarios para analizar fueron similares en su capacidad para resección en bloque, para resección R0, con una estancia hospitalaria menor en el ISD versus el TAMIS, que fue 1,9 días versus 3,2. El costo directo, hubo variación en el ISD por la estancia hospitalaria de $10,000 versus $12,000 y los resultados funcionales y de calidad de vida fueron similares. Eh, con esto también se encuentra cursando un estudio aleatorizado europeo en 15 hospitales de los Países Bajos, donde quieren comparar TAMIS versus ISD para lesiones no pediculadas del recto. Ellos, pues, en el momento están reclutando, tienen los mismos desenlaces primarios y secundarios para evaluar recurrencia, cambios en la calidad de vida, la costo-efectividad y las complicaciones, y el N calculado por ellos es 198. Haciendo una nosotros podríamos proponer construir un metaanálisis en red con la información que ya existe para contestar la misma pregunta. Y entonces ya haciendo como un análisis de la eficacia quirúrgica de los distintos procedimientos, encontré que en cuanto a sobrevida libre de enfermedad, todos los procedimientos, ISD, excisión quirúrgica transanal, TAMIS o total de mesorrecto, son similares. La capacidad de tratar las lesiones con R0 en las lesiones superficiales versus las profundas es donde se encuentran las más grandes diferencias, con un menor rendimiento en la decisión transanal y en el ISD, comparado con el TAMIS y la decisión mesorrectal total. La recurrencia locorregional es muy similar en todas y las metástasis a distancia son un poco superiores en la decisión transanal quirúrgica versus las demás estrategias. Entonces, para poder dar respuesta a la pregunta inicial, podemos definir que el ISD tiene un tiempo quirúrgico más largo versus el TAMIS. La resección en bloque es posible en los dos procedimientos. Los márgenes positivos son más frecuentes en el ISD que en el TAMIS. La distancia al margen anal, eh, pues en el TAMIS empieza a tener mejor rendimiento por encima de los 5 centímetros y hasta 12, y el ISD se puede tratar, pues trabajar en todo el colon. Es factible hacer ISD sobre el anillo anorrectal, con el TAMIS no es factible. La cámara es flexible en el ISD, en el TAMIS no, aunque hay estrategias en donde usan el colonoscopio dentro de la plataforma TAMIS para mejorar esta parte. El TAMIS tiene 3 puertos de trabajo versus el ISD que es solo uno, y el TAMIS tiene la ventaja de hacer neumodisección versus el ISD que no. La estancia hospitalaria es corta en el TAMIS o puede ser ambulatoria, el ISD casi siempre es ambulatorio. Es más costoso el TAMIS comparado con el ISD. Y finalmente la curva de aprendizaje es más larga en el ISD que en el TAMIS. Entonces, esta sería como la conclusión: a quién indicarle ISD a lesiones cerca del marginal, que sean superficiales, planas, elevadas u homogéneas. En cambio, el TAMIS, pues lesiones que estén por debajo de los 12 centímetros, pueden tener invasión superficial, incluso algo de profundidad,
y ojalá las pseudodeprimidas y las de nodularidad mixta. Toda vez que cualquiera de estas lesiones tengan características de alto riesgo o márgenes positivos, la guía japonesa propone un tratamiento con decisión mesorrectal en total. Nosotros nos preguntamos si ofrecerle adyuvancia a estos pacientes también podría tener algún tipo de beneficio y encontramos este punto estratégico que en China les ofrecen a los pacientes que no sean aptos para cirugía o que rechacen la cirugía un tratamiento con quimiorradioterapia y encontraron sobrevida del 100% a quienes se les hizo escisión local más eh, quimio radio versus un 83% en un seguimiento hasta de 7 años. La sobrevida, la recurrencia locorregional o la supervivencia sin recurrencia locorregional también fue superior en los pacientes que recibieron adyuvancia y lo mismo la supervivencia libre de enfermedad. En este otro estudio japonés, en donde solamente evaluaron, es un fase 2 a pacientes con alto riesgo histológico que fueran T1 o un T2N0 bajo, de recto bajo, y les ofrecieron quimioterapia después de la decisión local con 5 FU por 5 semanas y 45 grades de radioterapia y encontraron solo recurrencia en 2 casos. Esto en números, en lo histológico no encontraron tantas diferencias. Vale la pena decir que fueron muy pocos TEOs y la mayoría fueron T1, donde hubo pacientes con invasión de más de 1000 micras, tenían pues las características de invasión linfática o linfovascular o vascular únicamente. Y es claramente todos tuvieron una resección con los márgenes libres y tuvieron también que evaluarle las complicaciones de la quimioterapia, que fueron en total un 35%, todas clasificadas como tempranas y menores, sin mortalidad asociada a la quimioterapia. Entonces encontraron un 94% de supervivencia a 7 años, a 5 años, perdón, libre de enfermedad y un 98% de una supervivencia global. Esto nos hace pensar que para optimizar el tratamiento de los pacientes después de una resección con los hallazgos de T1 de alto riesgo o un T2N0, necesitamos un enfoque multidisciplinario, oncológico, quirúrgico y con patólogos. Y ya para finalizar, las perlas para llevarnos a casa serían entender que las lesiones de extensión lateral con mayor riesgo de invasión submucosa son las no granulares pseudodeprimidas y las granulares de nodularidad mixta, que todas ellas requieren técnicas de disección en bloque para un manejo curativo, que el tamiz le da beneficios a los pacientes con lesiones entre de recto bajo y medio hasta 12 centímetros o 15 si usamos la plataforma larga y con probabilidad de invasión submucosa superficial e incluso profunda. Se pueden hacer excisiones de espesor total o por plano submucoso y el ISD beneficia a los pacientes con lesiones de más o menos a los 2 centímetros del margen anal que tengan invasión